Dios me los bendiga a todos mis hermanos que están en este momento en la sintonía aquí del audio. Eh, los saludo desde aquí de Villavicencio, Pastor Jesús de la Iglesia Centro Misionero Bethesda en Ciudad Porfía. Nos gozamos de poder compartir la palabra, poder compartir, conocer de la palabra, porque el conocimiento nos lleva a llevar una vida estructurada en el Señor. Y en este tiempo que estamos pasando, estos tiempos donde necesitamos más el conocimiento de la palabra, necesitamos más de conocer de la Biblia, porque ella es la que nos lleva a los tiempos. Pero antes de que vayamos a conocer de la palabra, quiero invitarlo para que con toda la reverencia, con todo nuestro corazón, oremos a Dios para que le digamos a nuestro Dios que nos dirija, que nos abra nuestros sentidos espirituales para poder comprender los propósitos de Dios, qué es lo que Dios quiere, si Dios me va a hablar por la palabra, si Dios me quiere decir algo para que yo pueda entender. Quiero invitarlo que ahí donde te encuentras, con toda la reverencia, si estás con más compañía, quiero que inclinemos nuestro rostro al Señor y le demos primeramente gracias al Ser Supremo, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que Él es el que nos llena, nos fortalece. Quiero que con toda la reverencia le digamos a nuestro Dios en este tiempo: amado y poderoso Dios, te damos muchas gracias por permitirnos estar en tu presencia, poder compartir, poder, Señor, conocer, poder cada momento, Señor, llegar delante de ti. Y en este tiempo, Señor, donde tú nos estás enseñando, porque todo lo aprendemos porque tú nos enseñas en tu palabra. Y en este tiempo, Señor Jesús, donde muchos están en angustia, en preocupación, donde están, Señor, en situaciones adversas, queremos, Señor, que tú seas, Señor, dando a cada uno de ellos, Señor, esa sanidad, la tranquilidad, que seas dirigiendo a cada uno de aquellos que están por primera vez, Señor, aquí viendo este audio. Quiero invitarlos para que depositemos en el Señor toda la confianza, para que en Él dejemos todas nuestras cargas, para que en Él dejemos todas nuestras angustias. Digámosle a nuestro Dios en este tiempo, digámosle: gracias, Señor, gracias, Jesús, porque tu palabra dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tu palabra dice: a todos los que le recibieron. Yo quiero en este tiempo recibirte. Si hay alguna persona que por primera vez esté ahí, dígale: yo quiero recibirte, Señor. Quiero conocerte. Creo en tu nombre, porque tu nombre es poderoso. Creo en la obra redentora que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y es el tiempo de que nos conectemos con el Señor. Amado y poderoso Dios, te damos muchas gracias. Bendiga a cada uno de los que está escuchando este audio. Bendígalo grandemente. Enséñale, Señor, todos los secretos de tu palabra, Señor, porque tu palabra dice, Señor, en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Amado y poderoso Dios, bendecimos a todos aquellos que están en este momento viendo este audio. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Qué precioso poder estar con ustedes compartiendo, y quiero que, si Dios habla tu palabra a su vida por medio de la palabra, seamos transformados y tomemos en cuenta lo que está escrito en esta palabra, porque aquí está escrito todo lo que el Señor nos enseña para estos tiempos, en este tiempo donde estamos pasando a nivel mundial una pandemia, un problema, una pestilencia, una mortandad, que está escrito allí en el libro de los Salmos, capítulo 91, dice: la pestilencia, la mortandad. Y dice la palabra del Señor aquí en el Evangelio de Lucas. Quiero que me acompañes, ojalá puedas tener tu palabra, para que compartamos del Señor lo que el Señor dice. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 12, versículo 54, el Señor Jesucristo hablando, enseñándole a las multitudes, dice la palabra: decía también a la multitud: cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decid: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decid: hará calor, y lo hace. La palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo dice: bueno, cuando uno mira que los nubarrones están allá como oscureciendo, dice uno: va a llover. Y de pronto, cuando vemos que está despejado, dice: va a ser sol. Y esto nos enseña que nosotros debemos de aprender a conocer nuestros tiempos, los tiempos, el tiempo en el que estamos aquí en este lugar. Pero el Señor también nos enseña
por medio de su palabra que debemos de aprender a conocer los tiempos. Porque así como en Génesis 1, dice la palabra del Señor en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también hay un final. También hay un final. Dios tiene ya un final presupuestado para la humanidad. Y estamos en ese tiempo final. Estamos en ese tiempo donde todo está concluido. Y el Señor nos enseña por su palabra que debemos de conocer esos tiempos finales. Y dice la palabra del Señor, aquí yo sé que de pronto gran mayoría de personas que conocemos la palabra hemos estudiado este capítulo, el capítulo 24 de Mateo. Lo hemos escuchado de predicación de nuestros pastores, de nuestros líderes. Pero también hay personas que por primera vez de pronto nos escuchan, nos ven y de pronto no conocen los tiempos. Pero quiero que miremos por la palabra lo que el Señor dice con respecto al tiempo final, porque el Señor Jesús nos habla de un tiempo final. Dice la palabra del Señor en Mateo 24. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor está hablando con los discípulos y los discípulos querían mostrar la majestuosidad de Jerusalén, del templo, lo hermosa que estaba en ese tiempo. Y de pronto pensaron que iban a cautivar al Señor con la belleza de sus calles, con la belleza de sus estructuras, sus casas, sus lugares. Pero el Señor dijo, no, yo os digo que esto no quedará piedra sobre piedra. Los discípulos apóstoles no entendieron nada de esto. Ellos no comprendieron y no sabían que unos años más adelante Jerusalén iba a ser destruida. Los romanos iban a destruir a Jerusalén y no quedó piedra como piedra desde el momento que el Señor profetizó, porque fue la primera palabra profética aquí que el Señor me habla en Mateo 24. Él profetizó mucho, pero aquí en Mateo 24, eso se cumplió unos años más adelante. Y dice en la palabra del Señor, hay un título, y dice, señales ante el fin. Señales, las señales nos indican. Recuerde que cuando nosotros vamos por una carretera, nosotros encontramos señales. Están las señales preventivas, las señales informativas y las señales reglamentarias. Las reglamentarias, usted transgrede una reglamentaria y de una vez tiene su sanción. Igualmente pasa con las leyes de Dios. En el caminar, cuando yo descuido en la carretera las normas reglamentarias, las señales, seguro que puedo estar en peligro. De pronto una reglamentaria me informa ya que está prohibido parquear en cierta parte porque es peligroso y yo me parqueo y de pronto viene otro carro y me atropella. Yo tuve la culpa porque no tuve en cuenta esa señal. Y la palabra del Señor me dice las señales ante el fin. O sea que son señales para cumplir, que ya están cumplidas. Y voy a leer algunas de ellas. Dice la palabra del Señor, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Del fin. Se acabó, como todo película, tiene su fin. Y dice la palabra del Señor, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Primer punto, primera señal, mirad que nadie os engañe. El Señor Jesús empieza las señales diciéndole, mire que nadie lo engañe. ¿Por qué? Porque habrá gente que quiere engañar, gente que te quiere cautivar, gente que te quiere traer con palabras de hombres, mas no con lo que diga Dios en su palabra. Y dice la palabra del Señor, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya sabemos, tenemos conocimientos de personas que se han hecho pasar por el Cristo. Hay personas que hoy por allá, en un lugar, por allá en el lado de Rusia, por allá hay un hombre que dice que él es el Cristo encarnado y tiene cautivado a mucha gente. Y la gente le sigue, porque no han entendido este principio. Dice la palabra del Señor, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay mucha gente que está cautiva, y allá dicen, sí, ese es Cristo, sí, pero no saben que el Señor dice, vendrán muchos. Y dice la palabra del Señor, oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hemos escuchado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hemos encontrado aquí la guerra de los 1000 días, bueno, todo el tipo de guerras, rumores de guerra, que se quiere enfrentar allí Estados Unidos con Irak, bueno, allí todo conflicto, lo hemos escuchado.
Y sabemos que son principios bíblicos y normas, señales que el Señor nos dejó. Y dice la palabra del Señor, oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, aún no es el fin. Y dice la palabra del Señor, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Estamos viendo una pestilencia, una mortandad a nivel mundial, terremotos. Hace unos meses atrás escuchábamos aquí en los Llanos Orientales de un sismo de alto grado y movió el piso y la gente se postraba y Diosito ayúdeme, pero se le olvidó el momento, se le olvidó que el Señor dice habrán terremotos, habrán pestes, habrán hambres va a haber ahorita por causa de esto que está pasando. Está escrito acá, el Señor lo dejó escrito, pero debemos de entender y conocer los tiempos. Y dice la palabra del Señor que porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Estamos en un principio de dolores, porque ahorita mucha gente está quebrada. Almacenes, personas que quebraron, personas que de pronto perdieron su hogar. Muchas situaciones, personas que perdieron en esta pestilencia a sus familiares y no pudieron ni siquiera despedirlos. Principio de dolores, dice la palabra del Señor. Esto será el principio de dolores. Estamos en ese principio. El Señor dice, conozca los tiempos, conózcalos. Y dice la palabra del Señor, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy hay lugares donde predicar a Cristo cuesta la vida. Allí podemos encontrar países donde predicar a Cristo es morir. Hablar de Cristo es una sentencia. Hablar de Jesucristo es tener una espada en el cuello, donde va a perecer por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Los apóstoles murieron, Pedro murió crucificado con los pies hacia arriba. Pablo fue decapitado. Y los apóstoles de muchas formas fueron acabados. Y dice la palabra del Señor, y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Ah, usted es cristiano. Ay, quítese de aquí. Ay, yo aborrezco a los cristianos. Bueno, todos somos conocedores de Cristo, porque estamos bajo una cobertura de Cristo. Estamos bajo un año 2020. Y hace 2020 años nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo no puedo decir qué sucedió hace 2020 años. Ah, nació el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. O sea, sé quién es Cristo. Y dice la palabra del Señor que seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En una oportunidad alguien decía, cuando empecé el evangelio, me decía, quítese acá, yo no quiero cristianos evangélicos. La Biblia lo dice, seréis aborrecidos. Cuando tú decidiste seguir a Cristo, en su familia a lo mejor se levantaron contra ti, de pronto su esposo, de pronto su esposa, de pronto sus hijos se levantaron por causa de buscar a Jesucristo y de seguir a Jesucristo. Esto está aquí en la palabra, lo dice la Biblia. Y dice la palabra del Señor, y os matarán. Hay mucha gente que ha perecido por causa del evangelio en las selvas, en los diferentes países donde predicar a Cristo es morir ahorcado, fusilado por predicar a Cristo. Pero el Señor dijo, eso pasará, y son señales de que está cerca el fin, está cerca la venida de Cristo, está cerca de Cristo venir por su iglesia. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Qué tanto estás prestando atención a las señales? Las señales hay que prestarle atención. El Señor le dijo que debemos de conocer los tiempos. Debemos de conocer este tiempo. Y dice la palabra del Señor, muchos tropezarán entonces. En este tiempo hay muchas personas que retroceden, vuelven atrás, vuelven, como dice la palabra del Señor, como el perro al vómito. Se volvieron. Y como el cerdo al seno, volvieron otra vez. Uno lava de pronto un cerdito, lo lava, lo baña y lo suelta y otra vez va y se revuelca en el barro. Igualmente pasa con las cosas de Dios. Muchas personas conocieron de Dios. Muchas veces hasta sirvieron al Señor, fueron ministros, pero retrocedieron. Y el Señor dice, muchos tropezarán. Está escrito acá. Si tú eres uno de ellos, es el tiempo de que te reconcilies con el Señor y empieces a buscar del Señor. Si tropezaste, es el momento que te vuelvas a Cristo.
No te quedes ahí, porque después será más duro y más difícil. Dice la palabra del Señor, muchos tropezarán entonces. Mucha gente ha retrocedido, mucha gente ha renunciado a Cristo, mucha gente ha botado la corona por causa de la prueba, la lucha, la dificultad, por causa de pronto del señalamiento, por causa de pronto porque le dijeron usted se volvió evangélico, porque se volvió cristiano, sí, evangélico. Esto que estamos predicando es el evangelio de Cristo, las buenas noticias. Hay una noticia especial, Cristo salva. Esa es la mejor noticia. Por eso nos llaman evangélicos, evangelio de Cristo. Cristiano, seguimos a Cristo. Somos seguidores de Cristo. Tenemos que seguir a Cristo, porque si no lo seguimos entonces. Y dice la palabra del Señor, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En la familia, en los hogares. El esposo deja a la esposa porque se volvió cristiano. El esposo golpea a la esposa porque va a la iglesia. Los hijos no quieren saber nada de la iglesia. Muchos tropezarán. Dice la palabra del Señor. Dice que se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Sí, claro. Dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy estamos en un tiempo donde la fe se ha puesto para engañar a mucha gente. Gente que sin escrúpulos está engañando para lucro propio, para beneficio propio, con herejías, con engaños. Personas que un día le sirvieron a Dios y se torcieron y hoy están engañando a mucha gente. Por eso debo de conocer, debo de entender los tiempos. Dice la palabra del Señor, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy nosotros vemos que vemos nomás en la naturaleza. Hoy vemos que un animalito se le va de pronto a tomar allá a su hijo, el animal reacciona porque es su hijo. Pero hoy vemos que nosotros, los seres humanos, hoy vemos de pronto personas que abortan, que dejan sus niños botados por ahí como si nada, que abuelos abandonados, personas abandonadas, personas allá en desgracia, con hambre, y nosotros no nos interesa. No es mi problema, eso no es mi problema, eso es allá él mirará, yo trabajo y como yo y miraré. No, la palabra del Señor dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hijos que dejan a los padres abandonados. Llegó diciembre, vamos y los llevamos al hospital, que se queden allá, en enero los recogemos, ya cuando nos hemos gastado la plata, todo. Nos avergonzamos de nuestros viejos, nos avergonzamos de nuestros padres, nos da hasta vergüenza decir, mi papá ya es un anciano. Nos da hasta vergüenza decir, oiga, mi mamá ya está viejita. No, yo no la visito, yo le mando el mercado, yo le mando la platica, pero no la queremos, no la abrazamos, no la saludamos, no la visitamos. El darle comida, eso no es una garantía. El corazón se expresa, el amor. Dice la palabra del Señor, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tomamos un camino y el camino es Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El día que aceptamos, recibimos a Jesucristo, porque esa es la ley. Dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, yo debo de recibir a Cristo en mi corazón. A los que creen en su nombre, yo debo de creer. Yo no estuve el día que Cristo murió allá en la cruz, en el Calvario, yo no estuve ese día, pero por fe creo esa obra redentora. A todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero yo quiero que miremos este versículo. Miremos este versículo porque este es el versículo clave por el cual debemos de estar apercibidos. Debemos de estar preparados porque Cristo en cualquier momento viene por la iglesia. El tiempo está cumplido. Dice la palabra del Señor, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero leer nuevamente este versículo. Préstele atención. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. En este tiempo de encierro, en este tiempo de pandemia, en estos 3 meses que han pasado, 4 meses que han pasado, se ha predicado el evangelio con más intensidad que muchos años atrás.
Hoy se ha predicado. Yo sé que a tu celular, a tus redes sociales, le ha llegado un mensaje. Le ha llegado un mensaje del Evangelio. Y dice la palabra del Señor, y será predicado ese Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿A dónde no llega las redes sociales hoy? ¿A dónde no puede llegar la radio? ¿A dónde no llega la televisión si estamos llenos en el aire de satélites? ¿A qué nación nos llega un internet? ¿En qué lugar? Aún si tú vas al Polo Norte y te llevas allá un celular, allá coge la señal. Allá coge, o puedes llevar una predicación o le llega un audio. Y dice la palabra del Señor, y será predicado este evangelio, el evangelio. Por eso llaman a los cristianos evangélicos. Estamos predicando lo que el Señor nos mandó. La gran comisión de Mateo 28 y de Marcos 16. Ir a ser discípulos. El Señor quiere que seamos discípulos. Él no quiere que seamos simpatizantes ni que seamos adeptos. Porque el adepto y el simpatizante no se comprometen con Dios. El discípulo lo entrega todo. El discípulo entrega todo. Miremos a Pedro y a Juan. Ellos entregaron todo, dejaron sus barcas, dejaron sus redes, dejaron sus familias por seguir a Cristo. Y por eso nosotros debemos desprendernos de todo para seguir a Cristo. ¿Qué tanto estamos haciendo? A lo mejor renunciaste a la corona que el Señor te tenía preparado en el cielo. Porque la lucha, por la prueba financiera, por de pronto el problema en la familia, de pronto porque las malas amistades, las malas compañías. No, es un tiempo de reflexionar. Estamos en ese tiempo de reflexionar con respecto a las señales. Recuerde lo que estamos hablando, de lo que las señales, eso nos está indicando para que no perezcamos. Yo no sé si de pronto hayas tomado una carretera, lo que estaba diciendo al inicio del programa. Yo no sé si hayas tomado una carretera, pero en la carretera vas a encontrar señales informativas. De pronto te dice hotel a 1 kilómetro, bomba a 3 kilómetros. ¿Sí? De pronto reglamentarias, velocidad máxima, de pronto 30 kilómetros. Si yo me paso de 30 kilómetros y allá están las autoridades, usted venía a 50, 60 kilómetros, no puedo decir que no porque violé una regla, una norma de tránsito y debo de esperar una sanción. Igualmente nos está pasando con el Señor. Él nos está diciendo, no se relajen, no se relajen, no se relajen. El Señor nos dice, no nos relajemos, mire, el tiempo está cumplido. Recuerde que de este paso, de aquí donde dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recuerde que después de esto el Señor vendrá por la iglesia, vendrá por nosotros. Primera de Tesalonicenses dice la palabra del Señor, allí nos indica de lo que es las cosas del Señor. Cuando el Señor diga, bueno, ya llegó el final, primero viene un acontecimiento y es recoger la iglesia. La iglesia no es el lugar donde tú te congregas allá, la casa en estructura, en ladrillo, bueno, ya. No, la iglesia es las personas a nivel mundial, de todas las razas, de toda la lengua, de todos los colores, de toda la estatura, que decidimos caminar en el Señor Jesucristo. Esto ya está cumplido, ya estamos viendo, estamos esperando en el Señor. Dice la palabra del Señor, pestilencias, estamos viendo una pestilencia. Mortandad, hay mucha gente que murió y está muriendo. Dice la palabra del Señor, pestilencias, hambres, estamos mirando eso. Entonces, debemos de estar preparados en este tiempo, conocer los tiempos. El Señor quiere que seamos conocedores de los tiempos. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, que cuando ya después, mejor dicho, todo el mundo conoció el evangelio, allá en las selvas, allá hay misioneros que están predicando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice la palabra del Señor, porque el Señor mismo, ya el Señor mismo, aquí no va a mandar ni a Gabriel ni a Miguel, no, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Recuerde que este es un acontecimiento de resurrección. Los que están en la tumba que murieron con Cristo resucitarán. El día que Cristo venga a las 9 y diga, nos vamos. Y viene por cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor dejó en la palabra los tiempos para que los conozcamos. ¿Cómo estamos? ¿Quieres perder tu salvación porque quieres estar en el mundo? ¿Quieres perder tu salvación porque renunciaste de pronto a la iglesia, al ministerio, porque no quieres aceptar a Cristo en su corazón? Yo quiero invitarte para que en este tiempo que estás ahí, reflexione un poquito. ¿Cuál fue el Dios que fue a la cruz del Calvario? De todos los dioses que hay, ¿cuál fue el que fue a la cruz a morir por nosotros? Que murió por nosotros. Quiero invitarte para que ahí donde estés, con tu corazón, le digas al Señor, dígale, Señor, yo no quiero quedarme de tus planes. Yo quiero, Señor, seguir tus pisadas. Señor, yo quiero que escriba mi nombre si hay alguna persona que por primera vez nos visita aquí por las redes. Dígale, Señor, quiero recibirte en mi corazón. Quiero aceptarte. Señor Jesús, quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida que está en el cielo, para cuando tú me llames, yo te pueda responder. Es necesario que tú le confieses con tu boca, porque la palabra del Señor dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Espero que este tiempo de palabra haya sido edificativo para su vida, y reflexionemos cómo estamos con el Señor. Conozcamos los tiempos. El tiempo está cumplido. No sé qué pienses de qué va a ser de ti cuando el Señor ya diga, vámonos, iglesia, vámonos. No sé qué vas a pensar si tú serviste a la iglesia. Por eso quiero invitarte para que reflexiones, tomes el corazón y dígale, Señor, ayúdeme. Ayúdeme, Señor, porque estoy perdiendo harto tiempo. Estuvo con ustedes el Pastor Jesús de la Iglesia Centro Misionero Bethesda de Ciudad Porfía, en Villavicencio, aquí en nuestros hermosos llanos en el departamento del Meta. Por eso puedes seguirnos en nuestras redes sociales, ahí como CMB Porfía, Pastor Jesús. Nos gozamos de poder compartir. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Les amo en el amor del Señor. Dios los bendiga.